es una condición suficiente para atribuir a un organismo la posibilidad de encontrarse en estados de dolor y o sufrimiento. Nos lo dice no solo nuestra intuición derivada de la conciencia de la semejanza encontrada entre individuos poseedores de un sistema nervioso central, sino que nos lo confirman la neurofisiología y la etología. ¿Qué decir entonces de toda aquella amplísima gama de organismos carentes de un sistema nervioso central? Por ejemplo, organismos con un sistema nervioso periférico, puesto que su no posesión del sistema nervioso central no implica necesariamente que carezcan de sensaciones de dolor, ya que estamos ante una condición suficiente pero no necesaria, no podemos pronunciarnos al respecto y por tanto no podemos aplicar a ellos el criterio de consideración moral de la capacidad de experimentar dolor y placer. Lo más que podemos hacer es concederles el beneficio de la duda y relacionarnos con ellos como si fuesen capaces de tales sensaciones y o emociones. Pero independientemente de la concesión del beneficio de la duda, nuestras intuiciones nos dicen que es reprobable hacer daño gratuitamente a un ser vivo. El problema es si podríamos dar una justificación moral plausible a esta intuición. Nuestras semejanzas con seres de otras especies son más notables de lo que suponemos. Por un lado, nuestro genoma es compartido por otras especies en diferentes proporciones, siendo el chimpancé el que lo comparte en casi el 99%, aunque ahora hay algunos científicos dicen que es menos. Por otro lado, no somos los únicos cuya vida mental va más allá de las sensaciones o sentimientos. Organismos de otras especies poseen facultades cognitivas muy semejantes a las nuestras. Los estudios de etología cognitiva iniciados por Donald Griffin, famoso etólogo, son actualmente numerosos. Se han encontrado signos evidentes de inteligencia, para no mencionar más que unos cuantos casos, en primates, principalmente en los grandes simios, orangutanes, chimpancés, gorilas, en delfines, en pericos, y no hablemos de perros y gatos con los que a diario podemos convivir. Atribuirles una vida mental compleja o casi tan compleja como la nuestra va actualmente más allá de las comunes atribuciones antropomórficas por las que el ser humano asigna o ha asignado vida mental a los volcanes y a otros fenómenos naturales. Podemos de manera razonable atribuir a individuos de otras especies la posesión de deseos, creencias, temores y emociones en general, recuerdos, expectativas, preferencias, elaboración de estrategias de acción para conseguir objetivos. En suma, la posesión de conciencia y con ello la posesión de una vida mental bastante compleja. Fue Tom Regan quien formuló la posesión de una conciencia compleja como un criterio de consideración moral de los animales no humanos. Para algunos esto es ir demasiado lejos, pues decir que un individuo cree o desea algo es tanto como decir que ese individuo piensa. Y sabemos, según esta objeción, que los animales no humanos no piensan, según esta objeción. Y sabemos que no piensan, según la objeción, porque no hablan, porque no tienen un lenguaje. De acuerdo con este criterio cartesiano davisoniano, Donald Davison, pensar es tener actitudes proposicionales de la forma, por ejemplo, A cree que P, en que P es una entidad lingüística de cierto tipo, por ejemplo, de sujeto predicado. En otras palabras, el pensamiento es proposicional y los animales no formulan proposiciones, ergo, los animales no piensan. Hay dos posibles formas de enfrentar esta objeción. La primera podría ser distinguir entre dos sentidos de pensamiento, uno estrecho y otro amplio. En el sentido estrecho,
No hay pensamiento sin esas entidades lingüísticas llamadas proposiciones, oraciones, enunciados o juicios. Pero en un sentido amplio, podría decirse que donde hay manifestaciones de la posesión de actividades mentales, hay pensamiento. En una de las visitas que el filósofo Donald Davidson hizo a México, en una conferencia, pues lo asalté en el pasillo y le dije que si realmente creía que los animales que tienen una vida mental, que tienen emociones, no piensan, que si no es pensamiento tener sucesos mentales tales como las emociones o cosas que parecen creencias. Y me dijo, bueno, en un sentido amplio sí acepto que tienen pensamiento, si las emociones son una forma de pensamiento, de vida mental, pero en un sentido estrecho, como pensar es tener en la mente oraciones del sujeto predicado, no piensan. No lo puedo citar porque fue una conversación en el pasillo, eso yo les puedo relatar. La otra forma de abordar la objeción consiste en señalar que el lenguaje humano es un instrumento de comunicación entre los miembros de la especie Homo sapiens. Nuestra herramienta de comunicación es lingüística. Con ella nos comunicamos los humanos mutuamente lo que creemos, deseamos, tememos, etc. Pero no tenemos por qué privilegiar el lenguaje como el único transmisor de los contenidos de tales fenómenos mentales. De hecho, hay en nosotros algo a lo que se ha llamado lenguaje corporal, el famoso body language, que a menudo transmite mejor que las palabras lo que sentimos, creemos o deseamos. Cualquier estudioso de la semiótica nos dirá que el lenguaje es solo uno de los muchos medios de comunicación existentes en el mundo de los seres vivos. No necesito abundar sobre todo lo que se ha investigado en zoosemiótica, el término acuñado por Sirio, uno de los creadores de la semiótica. No necesito abundar mucho en torno al lenguaje entre comillas, de las ballenas, delfines, elefantes, lobos, abejas y demás. La conclusión es que no hay una buena razón para privilegiar la comunicación lingüística como el único medio de transmisión de contenidos semánticos ligados a estados mentales. Solo nosotros somos, para usar una expresión acuñada por filósofo colombiano radicado en Inglaterra, José Luis Bermúdez, somos criaturas lingüísticas. Tiene un libro que se llama Thinking Without Words, pensar sin palabras. Pero ello no implica que no pueda haber pensamiento sin palabras, a saber, mediante otros sistemas semióticos de comunicación. En lo que otras especies asemejan también a la nuestra es entonces en la posesión de un sistema de comunicación intraespecífica. Volviendo al criterio de la consideración moral consistente en la posesión de una vida mental de cierta complejidad propuesto por Reagan, él piensa que los poseedores de dicha vida mental no pueden ser objeto de deberes morales indirectos. Extiende entonces la antropocéntrica ética kantiana, asignando a estos seres un valor intrínseco, lo que significa que no los podemos usar como meros instrumentos para la consecución de nuestros propios fines. Y si tienen ese valor intrínseco, no instrumental, entonces son acreedores a un trato respetuoso, es decir, concluye Reagan, tienen derecho a que los tratemos con respeto. Los animales poseedores de las características mencionadas tienen, por tanto, derechos. Esta última afirmación causa inquietud en los filósofos del derecho y quizás se pueda aliviar distinguiendo entre derechos morales y derechos jurídicos. Estos últimos, los jurídicos, descansan, a diferencia de los derechos morales, en la posibilidad de que quien los detenta tenga la posibilidad de reclamarlos. Se piensa entonces que como los animales no humanos no pueden reclamar esos derechos, no los tienen. A ello se ha respondido que entonces los bebés, por ejemplo,
tampoco tendrían derechos. Pero resulta que otros, sus representantes o tutores, pueden reclamarlos a favor de ellos, pues su tener derechos jurídicos no depende de su capacidad física o fisiológica de reclamarlos, y lo mismo sucedería con los animales no humanos. El reacio a conceder derechos a los animales no humanos de los que habla Reagan se vería entonces obligado, si quiere seguir sosteniendo su posición, a decir que la ley tutela el bien de los bebés, aunque estos no sean aún titulares de derechos, y sostendría lo mismo sobre los animales no humanos. La ley tutela su bien, aunque no tengan derechos. Una posición más antropocéntrica sería que los protege en cuanto a propiedad de ciudadanos que sí son sujetos de derechos. Juristas como Cass Sunstein es un connotado jurista que fue asesor en el régimen de Obama, consejero de él, ha sostenido y fue muy criticado por su posición sobre los derechos de los animales. Cass Sunstein y otros han sostenido que los animales pueden demandar a través de representantes. Pero independientemente de un análisis pormenorizado de esta discusión, lo importante es el criterio de consideración moral que nos lleva a aceptar que tenemos obligación de respetar a por lo menos ciertos animales no humanos. El criterio de consideración moral de Reagan acentúa las semejanzas de algunos animales no humanos con nosotros, pero restringe su aplicación mucho más que el criterio de consideración moral propuesto por Singer. Sin embargo, Reagan también dice que su criterio es una condición suficiente, no una condición necesaria, dejando así la puerta abierta para su extensión a otros ámbitos de la vida no humana. Parece, por lo dicho hasta aquí, que la búsqueda de criterios de consideración moral que rebasen los límites de la ética antropocéntrica se basan mucho en la búsqueda de semejanzas entre nosotros y quienes puedan ser bienvenidos a una nueva comunidad moral. Y es comprensible que así sea, pues como dije antes, no podemos prescindir del antropocentrismo cognitivo ontológico, no podemos usar más anteojos que los nuestros. Cualquier otro intento, además de este, se basa en el razonamiento por analogía. Podríamos crear un criterio de consideración moral para seres que fuesen absolutamente diferentes de nosotros, queriendo decir con esto que no tuviesen con nosotros ninguna semejanza moralmente relevante, que no compartiesen con nosotros ningún rasgo que nos llevase a simpatizar con ellos. Cuando Francisco de Asís nos propone que consideremos como nuestros hermanos el sol y la luna, entes tan diferentes de cada uno de nosotros, lo está haciendo sobre la base de un rasgo compartido, de acuerdo con su concepción cristiana del mundo. Somos criaturas del mismo Hacedor. En eso nos asemejamos, y esa semejanza tiene para él relevancia moral. Pero no es necesario compartir la visión teológica del mundo de Francisco de Asís. Simpatizamos con los osos panda, esos bellos animales carismáticos, y nos duele la muerte de un oso polar en algún zoológico del mundo, aunque al mismo tiempo nos alivia que deje esa triste vida de confinamiento fuera de su hábitat natural. Pero de alguna manera pensamos que es más fácil interactuar con ellos que con las cucarachas, las arañas, con los insectos en general, más diferentes de nosotros que los mamíferos. Pero compartimos, hay que recordar, con la mosca de la fruta, la Drosophila melanogaster, un 70% de similitud en los genes. Y con animales ponzoñosos o portadores de bacterias patógenas, o con animales que han sido y siguen pudiendo ser posibles depredadores de miembros de nuestra especie, desde perros ferales hambrientos hasta depredadores que se encuentran en la punta de la pirámide trófica. Como apuntaba anteriormente, tendemos a pensar que no está bien que andemos matando animales de cualquier especie, por lo menos mientras no percibamos que nos hacen o nos pueden hacer daño.
Este rasgo llevó al afamado entomólogo Edward Wilson a postular la tesis que llamó de la biofilia, definida por él como la tendencia innata de dirigir nuestra atención a la vida y a los procesos vitales. Hay en nosotros una curiosidad natural hacia lo vivo y en general tendemos a simpatizar con los seres vivos desde los primeros años de nuestra vida, si nadie nos advierte de su peligrosidad o si nadie nos enseña que son feos. La simpatía, sin embargo, no es un buen criterio de consideración moral si solo consiste en un sentimiento meramente emocional, visceral, que puede no ser compartido por todos. Lo que deseo sostener es que, puesto que los criterios de consideración moral propuestos, el de la posesión de sensibilidad y el de la posesión de una compleja vida cognitiva, son solo condiciones suficientes, podríamos avanzar más en la búsqueda de algún criterio de consideración moral no incluyente que estos. Albert Schweitzer, el famoso teólogo, músico y filósofo alemán, propuso una ética del respeto por la vida. En el siguiente pasaje expone su propuesta de una forma sucinta. Dice en ese pasaje Schweitzer: la verdadera filosofía debe partir del dato de la conciencia más inmediato y comprometido, el que dice: soy vida que quiere vivir en medio de vida que quiere vivir. Como en mi propia voluntad de vivir hay un anhelo de ensanchar mi vida y de disfrutar de la misteriosa exaltación de la voluntad de vivir que llamamos placer, con miedo a la aniquilación y a la misteriosa depreciación de la voluntad de vivir que llamamos dolor, así también en la voluntad de vivir que me circunda, sea que pueda expresarse ante mí o permanezca muda. La ética consiste, continúa Schweitzer, consiste pues en experimentar la compulsión de mostrar hacia toda voluntad de vivir la misma reverencia que profeso a la mía. Tenemos dado ese principio básico de lo moral, que es una necesidad del pensamiento. Es bueno mantener y estimular la vida, es malo destruirla u obstruirla. Un hombre es verdaderamente ético, dice, solo cuando obedece a la compulsión de ayudar a toda vida que le sea posible beneficiar y rehuye dañar cualquier cosa viviente. No pregunta hasta qué punto esta o aquella vida merece simpatía según lo valiosa que es, ni yendo todavía más lejos, si es capaz de sentir y con cuánta intensidad. La vida le es sagrada en cuanto tal. No quiebra ni un cristal de hielo, y enfatizo eso, no quiebra ni un cristal de hielo que brilla bajo el sol. No desprende hojas del árbol ni arranca la flor, y tiene cuidado de no aplastar al insecto. Si en verano trabaja a la luz de una lámpara, prefiere tener cerrada la ventana y respirar aire viciado antes que ver caer sobre su mesa un insecto tras otro con las alas chamuscadas. Hasta aquí Schweitzer en su libro, en su artículo Civilización y Ética. Este pasaje es comentado por Tom Regan en su libro sobre los derechos de los animales no humanos y le hace 4 señalamientos. En primer lugar, piensa que no tiene sentido hablar de no quebrar ningún cristal de hielo en el contexto de una propuesta de reverenciar la vida, pues si se nos pide respetar el cristal de hielo, presumiblemente por su belleza, entonces, dice Regan, necesitamos un principio más general que el de la reverencia por la vida. Y al ser más general, estar vivo ya no sería una condición necesaria para tener valor intrínseco. Y la ética de la reverencia por la vida ya no contaría con un único principio fundamental contra su propósito inicial. Justo es decir, que Regan tiene razón, a menos que Schweitzer sostuviera que los cristales de hielo tienen vida. Quizá pensó que la reverencia por la vida, aplicando el principio de caridad, quizá pensó que la reverencia por la vida conlleva la reverencia por todo aquello que contribuye al florecimiento de la vida.
Pero aquí se impone una distinción entre los deberes directos hacia los seres vivos y los deberes indirectos hacia todos aquellos seres no vivos que contribuyen a la continuación de la vida.